Hoy tenemos otra vez una cápsula de descodificación emocional. El día de hoy es transgeneracional y victimismo. Entonces, antes de abordar el tema victimista dentro del transgeneracional, la idea es hablarte un poquitito sobre el transgeneracional. Transgeneracional, mucha gente a veces piensa que es tema de constelaciones familiares y que solo viene de Bert Hellinger, aunque en realidad no es así. Hay muchísimo material bibliográfico que viene de 1960, 1970, que trae contenido sobre el transgeneracional. Y creo que pensar un poquitito más atrás. Hay muchísimos exponentes que traen el tema. Unos de ellos han sido María Torok y Abraham Nicolás, ha sido Anna Anselin Schurenberg, ha sido una persona que no puedo pronunciar su nombre, Iván Borromei-Nagy, que escribió el libro de Lealtades Invisibles. Y bueno, ha sido una idea que ha estado presente. Hace poco estaba leyendo un libro de un autor que se llama Jean-Marie Robin, Psicoterapia y Contacto, creo que se llama el libro. Igual, él desde la teoría de la Gestalt relacional empezaba a aportar las ideas del transgeneracional dentro de la teoría del campo. Entonces, transgeneracional es un tema que está presente en la psicoterapia. Sin embargo, regularmente nos presentamos con un dilema en el tema del acompañamiento. Muchas veces hay psicólogos que descartan muchísimas de los temas de psicoterapia porque dicen que es psicoterapia que no tiene evidencias. Y bueno, creo que necesitamos profundizar un poquitito sobre el tema de lo que es la terapia con evidencias y terapia sin evidencias. El modelo predominante es cognitivo-conductual y el tema de que ha generado tanto que es como un sistema que tiene evidencias es porque se ha hecho más estudios sobre eso, es decir, se han podido realizar estudios en el cual se han comparado grupos, ¿no? Aplicando la técnica y sin aplicar la técnica, y bueno, se ha descubierto que existe una mejoría. El problema de estas terapias emergentes es, bueno, número uno, la falta de investigación. Entonces no podemos decir si funciona o no funciona, porque finalmente hace falta investigación y realmente la investigación cuesta. Y sobre todo en países latinoamericanos es más tema porque hay menos recursos para la investigación. Y otra parte es considerar que un enfoque como cognitivo-conductual es real, cosa que no es así. ¿Por qué? Cognitivo-conductual se basa bajo una premisa que dice que todos los pensamientos producen los sentimientos, palabras de Beck, ¿no? En alguno de sus libros. Ya que ahora los estudios de Damasio han demostrado que finalmente sí existen emociones antes de que se produzcan el pensamiento, de alguna manera caen en ese momento ese tipo de teorías y brincaría algo que dice Nardone sobre la terapia. Todas las terapias son un autoengaño. A mí se me hace muy duro, ¿no? Cuando Nardone lo expresa así. Creo que es más amigable pensar que toda terapia es una metáfora. Y creo que el transgeneracional, al igual que muchos estilos terapéuticos, finalmente es una metáfora. Entonces aquí la idea es qué puede sernos útil, qué no puede sernos útil. Dentro del transgeneracional, nosotros a veces podemos identificar creencias en las personas. Desde el enfoque cognitivo-conductual, las creencias centrales están relacionadas bajo creencias de capacidad o creencias de valor. Desde la PNL también hay un enfoque, ¿no? De creencias, identidad, niveles neurológicos. También ha sido una manera en la cual se ha explorado el tema de la identidad y sus consecuencias dentro de todos los niveles lógicos. Y en teoría, una creencia se desarrolla a partir de una historia de aprendizaje. Sin embargo, hoy quiero invitarte a pensar de una manera mucho más profunda sobre este tema de las creencias. ¿Por qué? Porque pudiera llegar a existir que la creencia es una consecuencia transgeneracional. ¿Qué significa esto? Nosotros nacemos dentro de un sistema familiar, este sistema familiar lleva una implicación de por medio y estas implicaciones nos pueden llevar a formar una identidad. Uno de los temas del transgeneracional, por ejemplo, es el hijo de sustitución. ¿Qué es el hijo de sustitución? Es alguien muere dentro del sistema familiar, el sistema familiar lo reemplaza con alguien más. Y puede parecer como una idea realmente descabellada. Sin embargo, es interesante el concepto. ¿Por qué? Pareciera como si el duelo queda bloqueado a nivel sistémico y una forma de poder
Resolver este duelo que está bloqueado de alguna forma es reponiendo a alguien más. Muchas personas, cuando digo esta frase, pueden decir es verdad o no es verdad. Tan es verdad como pensar que los pensamientos producen los sentimientos y que hemos visto que no es verdad. Una forma en la cual nosotros ponemos dentro del transgeneracional, pues es que existe este tema de sustitución. Y ahí va, esto está muy padre. Una persona que viene a sustituir a otra dentro del sistema familiar puede experimentarse con una sensación de inexistencia. De hecho, hay un autor, Salomón Selam, que habla del tema del yaciente. Entonces, el yaciente es este hijo de sustitución que corresponde a un duelo bloqueado. Ahora, lo que me interesa es reflexionar sobre las creencias sobre las cuales se va a mover esta persona que va a reemplazar a alguien. Si tú vas a reemplazar a alguien, podría parecer como una extraña sensación de que tú no vales. Es decir, como no existe un lugar especial para ti, sino tu lugar es reemplazar a alguien más, la sensación permanente con la cual te puedes percibir es una sensación de inexistencia. Y esta sensación de inexistencia, pues lógicamente podría llegar a producir una identidad o una creencia central de no valgo. Y esta creencia central de no valgo, conectarse con creencias intermedias, conectarse con capacidades, conectarse con cierto tipo de entornos. Y bueno, uno de lo que va a pasar con ese tipo de personas es que de momento se va a vivir como si no, pues si no tuviera sentido su vida, no sabría qué dirección escoger, no sabría cuáles son buenas decisiones. Sin embargo, hay un problema dentro del transgeneracional. Este problema del transgeneracional es, muchas veces que platicas con una persona sobre el transgeneracional, podría aparentar como una sensación de victimismo. ¿Qué es esta sensación de victimismo? Y ahora sí podemos empezar a conectar todo lo que hemos estado platicando hasta aquí. Todos los enfoques terapéuticos regularmente es como pasó esto durante mi infancia, traigo este problema y bueno, es como algo que pasó aquí tiene una consecuencia acá. Aquí la bronca o lo fuerte es, como pasó a nivel familiar, la consecuencia eres tú. Entonces, algo que pudieras llegar a pensar en ese momento es, ¿por qué a mí? Una pregunta muy complicada. De hecho, aún creo que a veces necesitamos vivir con ciertas ambigüedades. Y una de esas ambigüedades que creo que sería buena en este momento es sobre esa pregunta, ¿por qué a mí dentro del sistema familiar? Pero cuando yo digo ¿por qué a mí?, en realidad lo que está sucediendo es que caemos en un profundo victimismo. Es decir, siento que existen fuerzas que me están manejando, fuerzas que mueven los hilos de mi vida. Ya hay un problema cuando nos permitimos pensar de esa manera. Aún pierde el valor la técnica, pierde valor la teoría. ¿Por qué? No significa que tú tengas que acomodar tu sistema familiar desde lo que proponemos en la descodificación emocional. La idea es tomar conciencia. Una vez que tomas conciencia y dices, pues claro, mi tío abuelo que murió antes de que yo naciera se llamaba Luis Fernando, a mí me trajeron a esta vida con el nombre de Luis Fernando, este tío abuelo muere un 2 de febrero, yo nazco un 2 de febrero. Digo, parece así como un tanto obvio ese reemplazo, ¿no? Aquí la idea no es que el espíritu familiar te está acompañando. Y otro tema es que tampoco no significa que tú tengas que elaborar el duelo de este tema, sino que estás encontrando un porqué de tu sensación de no existir o de tu creencia de no valer. Y como lo comentábamos en la cápsula anterior, el porqué no es suficiente. Ahora hay que pasar al cómo. Y esa es la clave. Entonces, te voy a dejar dos claves el día de hoy para que si ya abordaste tu tema transgeneracional, ¿cómo puedes modificar esta temática a través del cómo? Una idea es aportar un recurso al transgeneracional, es decir, necesitamos brindar una solución sistémica. ¿Qué sería una solución sistémica? No es que estés reemplazando al muerto o que el muerto esté arriba de ti, sino que hay un duelo generalizado. Entonces, una técnica padre que podemos elaborar en este momento es ponerme en las diferentes posiciones perceptuales de los diferentes ancestros o familiares involucrados dentro de la fuente conflictiva. ¿Cómo es esto? Te vas a poner en el lugar del hermano, ¿no?, del tío abuelo, en tu abuelo. Abuelo, ¿cómo estás ante esta pérdida? Pues estoy triste. ¿Qué necesitas, abuelo? Pues poder expresar mi tristeza. Entonces te reasocias a ti mismo y ubicas el recurso de poder expresar esta tristeza y lo vuelves a conectar con el abuelo.
te pasas hacia tu papá. De tu papá, ¿cómo ha sido esta sensación, papá, de haber perdido a tu tío? No, pues ni me acuerdo de él, ni va. Pero ver a tu papá triste, ¿qué significó para ti? No, pues sí ha sido muy gacho y nos fregó, va. Pues ¿qué recurso te hacía falta? Y así me voy, posición por posición, hasta de la misma persona fallecida, ¿no? ¿Cómo te sientes ya no estar aquí? Pues siento que no existo, ¿no? ¿Qué recurso te hace falta? Pues el derecho de existir. Y igual, el paciente, la persona que está recibiendo el acompañamiento, puede recibir en ese momento el recurso de él brindarlo, ¿no? De existir, y es parte de la técnica. Y luego, algo que podemos hacer como segunda parte del acompañamiento es prescribirle a la persona que estamos generando el acompañamiento una técnica del cómo sí. La técnica del cómo sí dentro del transgeneracional es muy sencilla. Ya que descubriste esto, ya que pudiste aportar los recursos dentro del árbol familiar, la idea es que al día siguiente te puedas realizar la siguiente pregunta. Como si hubiera sucedido un milagro durante la consulta y esta información del transgeneracional ya se haya quedado en el consultorio del acompañante, en tu toma de conciencia, en la mesa, en la hoja, en la pluma, donde se te pegue tu regalada gana. Ya se quedó esa información ahí. Ya que pudiste hacer esto, de que esta información ya se quedó ahí, al día siguiente te preguntas, ok, ya pasó este milagro, como si ya hubiera sucedido, ya se hubiera terminado esto. Piensa en 10 cosas diferentes que podrías realizar el día de hoy, ya sin esta lealtad, sin esta información. Y de estas 10 cosas, hazla más sencilla. Durante el día, busca la más sencilla y realízala. Esta es una de las formas en las cuales pasamos del por qué al cómo. Es decir, no es suficiente saber, eres un hijo que no existe, vienes a sustituir a alguien dentro del árbol familiar, sino es pasar al cómo. Y hay temas implícitos de por medio dentro del acompañamiento que te acabo de dar. Sin embargo, te invito a seguir viendo estas cápsulas de descodificación emocional, hablando un poco sobre la teoría de la descodificación, sobre los diferentes autores que han aportado y con nuestro aporte, ¿no? Que es pasar del por qué al cómo. Y nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias.